Se han robado muchos Bitcoin. Y además, Bitcoin de almacenamiento en frío. Gente que hizo todas las cosas bien en custodia se están levantando hoy viendo que sus Bitcoin han desaparecido. Esto es un pod de emergencia. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y sí, como estás escuchando, esto es un pod de emergencia por la situación y también por la calidad del audio. No estoy en el estudio, no estoy en condiciones habituales. De hecho, lo estoy haciendo desde un hotel en obras, en la otra punta del mundo, así que me disculpo por adelantado si la calidad no es lo que esperas y si se escuchan cosas que no deberían escucharse. Pero lo hago así porque creo que es importante para tus Bitcoin. Se ha descubierto una vulnerabilidad que no es una vulnerabilidad más, es una vulnerabilidad que además tiene que ver con un antiguo sponsor del podcast, con Coldcard, y que es importante que actúes cuanto antes si es que te afecta a ti. Si has utilizado una Coldcard para la custodia de tus Bitcoin, es posible que estés afectado. Así que por eso estoy grabando este podcast. En breve agradezco a Hodl y Bitrefill que sean los sponsors del podcast y que me permitan seguir haciendo lo que hago, y también a todos los alumnos de Semilla Bitcoin que con su apoyo me permiten seguir viviendo de estudiar y divulgar sobre Bitcoin. Los alumnos de Semilla pueden estar tranquilos, independientemente de si han utilizado una Coldcard o no, porque están protegidos. Si han seguido todo el sistema que hicimos, están protegidos. E igualmente a lo largo del día recibirán un correo con más explicación al respecto. Dicho esto, quiero entrar directamente al grano del asunto. ¿Qué ha pasado? En breve, se empieza a ver que ha habido un robo coordinado que se ha hecho en muy poco tiempo y se han movido fondos de mucha gente que empezaba a decir en Reddit, en X, oye, me está pasando esto, lo he hecho todo bien, soy una persona que domino de esto, no he podido cometer ningún error, ¿qué está pasando? Se investiga y lo que parece que tienen todos en común es que utilizan una Coldcard. De hecho, curiosamente, una Coldcard Mark III. Coldcard salió al mercado con su Mark I, luego vino la Mark II, muy breve, y luego salió la Mark III en 2019 y duró hasta 2022 cuando la sucedió la Mark IV. Ahora mismo estamos en la Mark V y también tenemos la versión grande de la Coldcard Q. Bien, la Mark III, de nuevo, de 2019 a 2022, es una versión que fue muy popular y que la tiene mucha gente de los que estaban en Bitcoin pues por esas épocas, 2018, 2019. Se investiga y de hecho cuando empieza ya a sonar todo esto, Block, que es la empresa de Jack Dorsey, que también es fabricante de hardware wallets, la BitKey, y tiene ingenieros muy capaces en el equipo, publican un artículo que dicen que se lo habían enviado también a CoinKite, donde explican la vulnerabilidad que ellos creen haber encontrado, o dónde está la vulnerabilidad que respaldaría que todos esos robos tienen que ver realmente con las Coldcard. Y bueno, ahí empieza a haber mucho ruido. Yo, como digo, estoy en la otra parte del mundo, me estaba despertando y veo que ahí la Coldcard dice una cosa, luego borra un mensaje, luego pone otro, y donde parece que CoinKite ya hace un artículo y dice que sí, que parece ser que hay una vulnerabilidad en las Coldcard Mark III, pero no en las Coldcard modernas, que yo voy a englobar en este término a la Mark IV, Mark V y Coldcard Q. Bueno, pasan las horas, acaban de publicar, esta es la tercera vez que grabo este podcast de emergencia, porque ahora empiezan a publicar muchos artículos y va cambiando, digamos, la tesis. Coldcard dice que también están afectadas las modernas, pero de otra forma, ahora lo desempaquetaremos. Así que la situación en la que nos encontramos es, han desaparecido fondos de gente que ha hecho las cosas bien, de una billetera fría, que es la más avanzada en muchos aspectos, pero como veremos, tenía un error fatal a la hora de crear las frases mnemónicas. Y que si la gente no utilizó una passphrase, si la gente no la utilizó con un esquema un poquito más avanzado, no mucho más avanzado, pero un poquito más avanzado que el básico, sus fondos pueden estar en peligro. Y por eso este podcast de emergencia. Rápido, ¿cuál es el problema? El problema
es que las Colcar, a partir de cierta versión de Mark II y Mark III, tienen una vulnerabilidad que crean frases mnemónicas débiles. ¿Vale? Luego explicaré un poco más qué hay detrás de esto de frases mnemónicas débiles, pero ahora me interesa que cuanta más gente tenga menos miedo, mejor, porque va a haber mucho ruido al respecto de esto, y es normal que haya ruido, porque es una vulnerabilidad de esas que se recordarán. Entonces es importante que cuando suene el ruido al menos sepas qué está pasando y por qué. Así que luego explicaré todo en detalle, pero ahora mismo lo que quiero es que sepas si te afecta a ti o no te afecta y qué tienes que hacer para que deje de afectarte, ¿vale? Entonces, el problema es que las Colcars, a partir de Mark II y Mark III, a partir de cierta versión de firmware, con lo que nos podemos llevar el primer takeaway, la primera conclusión, que no es una vulnerabilidad de hardware, no es una vulnerabilidad, ya lo diré, de que la máquina esté mal construida. No, está bien construida. La vulnerabilidad es que el firmware, que es el sistema operativo de las Colcar, a partir de marzo de 2021, tiene una vulnerabilidad que las frases mnemónicas que crea, las semillas, son débiles y por lo tanto averiguables, ¿vale? Averiguables sin que la persona haya visto tu backup, sin que la persona te conozca, sin que la persona viera cómo lo hiciste en el momento que lo hiciste. Ese es el problema, ¿de acuerdo? Este es el problema. Ahora, ¿a quién afecta? Vamos al meollo. Bueno, personas que se tienen que preocupar son las personas que han custodiado sus fondos en una Colcar versión Mark II o Mark III con firmware superior, este sistema operativo, superior a la versión 4.0.1. ¿De acuerdo? Si tú creaste una frase mnemónica en uno de estos dos dispositivos, en una versión de firmware anterior, y luego actualizaste a la versión esta comprometida, que es la versión de marzo de 2021, nada de qué preocuparte, ¿vale? Pero si creaste frases mnemónicas a partir de esta versión, ahí es donde te tienes que preocupar, ¿vale? Entonces afecta a esas personas. Luego, si eres un usuario de Colcars modernas, Mark IV, Mark V o Q, también te afecta, pero en menor medida. Te afecta si estás custodiando tus fondos únicamente en una frase mnemónica, en una single sig, sin passphrase ni nada, ¿vale? Te afecta en menor medida porque, como contaré después, digamos que es un poco menos débil, ¿vale? Tu frase mnemónica y por lo tanto todavía seguramente está resistiendo. Pero te toca también actuar. ¿A quién afecta del mundo multifirma? Bueno, solo te afecta si tienes tu esquema de custodia multifirma, si las tres frases mnemónicas de, por ejemplo, un esquema 2 de 3, las creaste con 3 Colcar Mark III, corriendo el software defectuoso. Entonces, también te afecta, ¿sí? ¿A quién no afecta así en modo de emergencia, pero sí que afecta en plan, oye, me lo tengo que plantear y sé que tengo que hacer algo con mi custodia, ponle en las próximas semanas, en el próximo mes? O sea, me afecta, pero no me afecta como para que tenga que ir corriendo y revisar si todavía tengo ahí mis Bitcoin. Pues bueno, a todos los que usaron cualquiera de las versiones comprometidas de la Mark II, Mark III o de las versiones modernas, pero que usaron una passphrase fuerte. Si tú tienes una passphrase fuerte, puedes estar tranquilo. Pero yo igualmente me plantearía en el próximo mes, tranquilamente, migrar y, digamos, ser consciente de que mi frase mnemónica no se creó en una de estas versiones de firmware que crea frases mnemónicas débiles, ¿vale? ¿A quién no afecta para nada aún utilizar Colcar? A todos los que utilizaron una Colcar, aunque tuviera, digamos, frases mnemónicas débiles, pues utilizó esa frase mnemónica débil en un esquema multifirma multifabricante, donde, por ejemplo, juntas una Colcar o una Bitbox con una Trezor, pues cuando juntas en un 2 de 3 frases mnemónicas creadas en distintos dispositivos, aunque una, digamos, sea un poco débil, nada de qué preocuparse, o que hayas incorporado una Colcar en un miniscript, nada de qué preocuparse,
¿sí? Y lo que más me gusta. ¿A quién no afecta incluso con una single sig pelada sin passphrase? A todos los que crearon su propia entropía, ya sea con la fórmula que te da Colcar por defecto de tirar dados, 50 tiradas de dados o más, ¿sí? O quien utilizó el sistema de semilla moneda que publiqué en Estudio Bitcoin en 2020 y que es es un sistema muy bonito que te ayuda a aprender mucho cómo funciona Bitcoin y que sé que muchas comunidades, ahora recuerdo la de Málaga, también hizo una sesión un día explicándolo, pues todo el mundo que creó su frase mnemónica tirando la monedita y apuntando y pasándose un rato ahí entretenido, calculando sus palabras con ese sistema, está seguro. ¿De acuerdo? Repito, solo afecta a gente que tiene sus fondos custodiados en una frase mnemónica simple, en una Colcar Mark II o Mark III con versión 4.0.1 de marzo de 2021 en adelante, y afecta, aunque en menor medida, a los que también custodien sus fondos en una frase mnemónica simple. Cuando digo frase mnemónica simple me refiero a que no tiene passphrase, o que sea una passphrase débil, es como no tener passphrase, pues que no tenga una passphrase fuerte. También a todos aquellos usuarios que lo hayan hecho en una Mark IV, en una Mark V o en una Q, ¿vale? Y también el caso extremo de creé una multifirma 2 de 3 o 3 de 5, da igual, y todos los dispositivos eran Mark III con el sistema operativo vulnerable. Eso también, ¿vale? ¿Qué hacer si eres del primer grupo, que tienes una Mark II, Mark III con firmware defectuoso? Pues oye, has de actuar ya. ¿Cómo? Mira, va a salir un firmware nuevo, porque ya ha salido un firmware nuevo para las Colcar modernas. Yo creo que va a salir, no me han dicho nada el equipo, ¿vale? Pero sí que han dicho que lo están estudiando, eso lo han hecho público en Twitter. Y yo creo que lo van a hacer, ¿vale? Es su obligación con todo lo que está pasando hacerlo. Así que espero que lo hagan. Pero yo no me esperaría a que lo sacasen. Entonces lo que haría es, primero de todo, no hagas nada si no sabes cómo se hace. Yo entiendo que sí, pero revisas que tienes el backup correcto de tus palabras, porque te va a tocar borrar tu frase mnemónica de la Colcar Mark III para crear una nueva, ¿sí? Y creas una nueva, pero no la creas dejándole que la Mark III te la escoja por ti, sino que lo que haces es tirar los dados. Tiras los dados, creas esa frase mnemónica con entropía manual y a partir de ahí en la nueva frase mnemónica, aunque sea single sig sin passphrase, ¿vale? Perfecto, pero en esa nueva frase mnemónica con buena entropía de dados, migras los fondos ahí, ¿sí? ¿Quién ha de actuar también? Pues por la misma razón, los que tengáis multifirma con 3 Mark III. Te creas otra, te compras otro dispositivo o haces lo mismo que ha hecho el que solo tenía fondos en una single sig en una Mark III, creas aleatoriedad en las tres, un nuevo esquema y migras. Una tocada de narices, pero mejor eso que perder los Bitcoin. Y luego, los de las Colcar modernas que tengan frase mnemónica simple únicamente, actualizar el firmware que acaba de salir. Cuando grabé la segunda versión de este podcast, justo acaban de lanzar. Entonces, hay la versión ya actualizada para Mark IV, Mark V y Q. Actualizar, creas una nueva frase mnemónica. Aquí no tienes que borrar porque tienes el seed vault, que puedes crear una segunda y tercera y cuarta y quinta frase mnemónica sin borrar lo que ya tenías. Lo guardas ahí, exportas, por ejemplo, a Sparrow y migras los fondos ahí, a la nueva que has creado. Y ya tendrá entropía fuerte, ¿sí? Y da igual que no le pongas passphrase, porque aquí la entropía ya es fuerte, ¿sí? Y es un primer paso. Si usaste passphrase, como decía, la passphrase ha actuado para lo que la usaste. Y es para que pudieras estar tranquilo. Ha hecho la misión de ser el segundo cerrojo de emergencia. Ha fallado el primer cerrojo, que es la frase mnemónica. Estamos viendo que no se han creado frases mnemónicas fuertes, pero hemos puesto un cerrojo segundo por encima que ha hecho de freno y está bien. Si es una passphrase fuerte, bien, estamos tranquilos. Ahora, estar tranquilo no significa que no vayamos a actuar. Igualmente, migraría con calma, sin prisas. Incorporaría, a lo mejor, teniendo esa calma, ese sistema de poder crear
mi propia entropía tirando una moneda al aire y con una hoja de papel que te imprimes, se puede descargar ahí desde Estudio Bitcoin, y una moneda y un bolígrafo tienes suficiente, con eso lo puedes calcular todo. Y haría una migración de los fondos. Así ya no sufriría más, aunque la passphrase debería ser suficiente como para que aguante, ¿vale? Ese cerrojo, una passphrase fuerte es... sí, claro, se puede brute forcear siempre, ¿no? Se puede hacer fuerza bruta, pero el problema es cuántos años va a tardar, ¿no? O cuántos, y entonces compensa o no compensa. Entonces una buena passphrase, bueno, es irrompible, pero aún así, teniendo tiempo y conocimiento, se haría la migración. Yo, como digo, estoy en la otra punta del mundo y yo estaré encantado de contestar cualquier duda. Me podéis escribir a hola@lunaticoin.com, pero también estamos a turnos distintos y por lo tanto siempre hay más actividad. Si escribís a info@semillabitcoin.com, con el equipo de Semilla también te podremos guiar, echar una mano en lo que sea, ¿no? Es decir, no, tira por aquí, tira por allí. Así que totalmente dispuestos a guiar a gente que esté un poco o que tenga miedo, que no sepa por dónde tirar. También este no va a ser el último material que voy a hacer de esto. Seguramente me estoy planteando hacer algún tipo de directo, así que bueno, deja tus dudas en la descripción que me servirán para preparar ese directo y para enfocar a resolución de dudas. Con esto sobre la mesa, déjame explicar brevemente, o sea, con esto tienes cuál ha sido la emergencia. Ya te lo he dicho, se estaban creando frases mnemónicas débiles que si no se les ponía un segundo cerrojo como una passphrase o multifirma o mini script, estás muy expuesto. Y ahora ya he dicho qué versiones, que además, si alguien tiene duda de si actualizó o lo hizo, cuándo lo hizo, esta versión fue la versión que se hizo para, con toda la controversia que hubo entre CoinKite y Foundation Devices, pues fue la última actualización del cambio de licencia. Se cambiaron unas librerías y aquí es donde se introdujo esta vulnerabilidad. Es en ese momento, o sea, si hubo alguien que no actualizó y que lo vivió de primera mano y sabe que su frase mnemónica se creó antes de eso, está tranquilo, porque no estás afectado. Si vino después, estás afectado, ¿vale? Bien. ¿Por qué ha pasado esto en las Coldcard? Bueno, aparte de que el motivo del cambio viene de lo que acabo de decir, déjame explicarte brevemente algo que explicamos nada más empezar en la mentoría de custodia de Semilla Bitcoin. Cuando tú guardas Bitcoin, la gente se imagina una wallet como una caja fuerte, una hardware wallet como una caja fuerte de mayor seguridad. Da igual, Bitcoin se guarda en un número. En el número 1 puedes guardar Bitcoin, en el número 2 puedes guardar Bitcoin. ¿Vale? Lo que pasa es que tienes que escoger un número que nadie sepa que es tu número, porque si alguien sabe cuál es tu número, pueden acceder a tus Bitcoin. Esto es en custodia simple. Cuando hablamos de multifirma o de mini script, esto es otra historia. Pero en custodia simple, Bitcoin se guarda en un número. Y si Bitcoin se guarda en un número, esto parece muy inseguro, ¿no? Como no van a poder otra persona averiguar tu número, y si no pueden hacer un repaso a todos los números que existen para ver cuál tiene Bitcoin y cuál no. Bueno, lo que pasa, como lo describe Andreas Antonopoulos, es que la horquilla de posibilidades de números privados donde guardar Bitcoin es tan grande como átomos de hidrógeno existen en el universo. ¿Vale? El átomo de hidrógeno, seguramente el átomo más popular del universo, pues existen tantos números como átomos, no como planetas, no como estrellas, como átomos, que es la partícula. Hay partículas más pequeñas, pero entiéndeme, es las partículas más pequeñas que conocemos, o sea, súper abundante. Y en el universo hay tantos átomos de hidrógeno como números podemos escoger para custodiar nuestro Bitcoin. Por lo tanto, la fortaleza, la primera línea de defensa de Bitcoin no es, o dicho mejor, la primera línea de defensa de Bitcoin es que el número que escogemos para guardar nuestros Bitcoin sea un número totalmente aleatorio dentro de este rango astronómico de posibilidades. Bien, quedémonos con eso. Tenemos un rango astronómico o universal de posibilidades. Bien, pues por esta vulnerabilidad introducida en la versión de firmware 4.0.1 de Coldcard Mark II y Mark III, ese rango de posibilidades bajó
a un rango terrenal, ¿vale? Este rango universal es el número que sale de elevar 2 a la 256, casi, pero más o menos así. Y el rango que la Mark II y Mark III estaba dando como posibilidades era un rango de 2 elevado... Aquí cambian las versiones, ¿vale? Porque aquí Block dice que a la 30 y algo y CoinKite en su última publicación dice 2 a la 40, ¿vale? Que es un rango, pues eso, terrenal. Es un rango que con un ordenador y una tarjeta gráfica se puede averiguar en un día de trabajo, de fuerza bruta. Y ese es el problema que nos estamos encontrando. ¿Eso qué significa? Que aunque el rango de posibles números para custodiar Bitcoin es universal, las cold cards solo estaban generando números en un rango tan pequeño como 2 elevado a la 40. ¿Vale? Por motivos técnicos que ahora no voy a entrar aquí. Pero básicamente eran dos librerías que no se estaban entendiendo. ¿Cuál es el rango de números en los que... Porque claro, ¿cuál es el problema de fondo? Este número no lo escoge un humano porque un humano es predecible. Y no somos fuentes de aleatoriedad. Necesitamos una fuente de aleatoriedad, ¿vale? Y ahí es donde aparecen las hardware wallets o las wallets en general que tienen sistemas para escoger al azar por ti ese número donde tú vas a guardar Bitcoin. Tú no ves ese número porque los humanos somos muy malos recordando números gigantes. Lo que en la billetera nos da a nosotros son 12 o 24 palabras. Esas 12 o 24 palabras son la representación de ese número gigante. ¿De acuerdo? En un lenguaje que para el humano es mucho más fácil de entender. Bien, ahora, teniendo todo esto sobre la mesa, las Mark II y Mark III nos daban un número solo de 2 elevado a la 40. Eso significa que iba del 1 a 2 elevado a la 40 como máximo. Las cold card modernas tenían la misma vulnerabilidad, pero habían añadido una defensa adicional, sin ellos saber que tenían esa vulnerabilidad, habían añadido más barreras de seguridad y su número, su rango, iba de 1 a 2 elevado a la 70, o todavía va antes de esta actualización de emergencia que acaban de lanzar de su sistema operativo que te puedes descargar y actualizar y ya tenerlo solucionado. Que, ojo, si tu frase mnemónica se creó antes de esta actualización de hoy, que es lo normal, hoy es 31 de julio de 2026, ¿vale? Así que puede ser que estés escuchando esto en un futuro y tú ya tengas la versión, si me dejáis un momento lo verifico en la web, tú ya tengas la versión 5.6.0 de Mark IV y Mark V, ¿sí? Y la versión 1.5.0Q de la Coldcard Q. Si tienes esas dos, estás en el futuro, ya la frase mnemónica que crees ya sale bien, ¿sí? Pero si la creaste antes y has actualizado, no es que de golpe mágicamente se arregle, no. Tendrás que ponerte en la situación anterior que decía de si estás en esta situación o en esta otra, tendrás que actuar. Entonces, las cold card modernas tenían una horquilla de 2 elevado a la 70. Es un número mucho más grande, porque para quien no lo tenga claro, un número, si las defectuosas Mark III tenían una horquilla de 2 a la 40, el doble de ese número es 2 a la 41, no es 2 a la 80, ¿de acuerdo? Es 2 a la 41, por lo tanto, 2 a la 42 es el doble de 2 a la 41, y por lo tanto, si llegamos hasta el 2 a la 70, que es la seguridad que tenemos en las cold card modernas, estamos hablando de un rango mucho más grande. No sé, si digo que 2 a la 40 o 2 a la 30 es terrenal, pues 2 a la 70 es sistema solar, o es 2 o 3 sistemas estelares juntos, ¿vale? Pero no es universal, como 2 elevado a la 256, ¿de acuerdo? Entonces, ese ha sido el problema de las cold card, que por un error de firmware se ha estado escogiendo entre un espectro de números muy pequeño. Y por eso ha habido un atacante que ha detectado esta vulnerabilidad y la ha explotado. Sin entrar en tu casa, sin entrar en casa de todos los que tenían una frase mnemónica creada por Coldcard, lo que han hecho ha sido calcular todos
todos esos números posibles y ha estado revisando si en esos números había Bitcoin. Y cuando tenía todos los números escaneados, ahí ha hecho la tirada de manta y se ha llevado todo lo que ha podido. Pero luego hay otros números que pueden ser que todavía esté trabajando o que esté trabajando en otros rangos. Por eso hay que actuar. Y por eso esta vulnerabilidad de Coldcard merece un podcast de emergencia. Antes de cerrar, dos cosas breves. Primero, un desglose de los tipos de custodia. Tú puedes custodiar Bitcoin en una hot wallet, que ahí, digamos, que pones en riesgo que a lo mejor tienes un virus en el móvil y te pueden estar viendo otro actor tu clave privada desde el otro lado del mundo. Luego tienes custodia en frío, en una hardware wallet, donde no te pueden ver la clave privada. Pero ahora estamos viendo que lo que puede es que se esté generando tu número aleatorio de forma incorrecta y por lo tanto alguien lo pueda calcular por ti. Luego tenemos custodia en frío, donde tú te has creado tu propia entropía, no manualmente, sino tirando un dado o tirando una moneda. Ahí es donde entra el sistema de semilla moneda. Luego viene la opción, que también es aplicable sin que tú crees tu propia entropía, de utilizar una passphrase. Eso ya te da otro meneo de seguridad a tu entropía, a tu número privado. Y a partir de ahí tendríamos multifirma y luego podríamos tener mini-script. O sea, hay diferentes estadios y yo lo que te animo es que si vas en serio en esto de Bitcoin, no te quedes solo en single sig, ni en hot wallet ni en cold storage. O sea, que vayas a algo más. Por eso nosotros en Semilla Bitcoin no vamos a custodiar nuestros Bitcoin únicamente en frase mnemónica simple, porque eso es atacable y nunca me pensé que esto lo fuera a ver yo en una Coldcard y ha sido levantarme hace, pues aquí son como las 5 de la tarde, levantarme hace 9 horas, ahora que lo pienso, y no entender qué estaba pasando, porque este error es un error gordo, y se recordará, como digo, pero la verdad es que deja descolocado a los que llevamos mucho tiempo aquí. Pero bueno, estamos a tiempo para actuar y pido eso, pido que des pasos, hay un montón de tutoriales. Yo tengo un emprendimiento que se dedica también a esto, pero es que no tienes que pagar ni un duro a nadie, a mí ni a nadie, ni a ninguno de los que están hoy seguramente vendiendo el yo te enseño cómo hacerlo. Es que no hace falta. Hay podcasts míos, hay podcasts no míos, hay tutoriales en YouTube. Si tú quieres mejorar tu custodia, se puede hacer. Si tú quieres mejorar tu custodia y que alguien te acompañe, nosotros estaremos encantados de hacerlo en Semilla Bitcoin, pero que sepas que todo esto es mejorable por ti mismo. Y te pido un último favor. Si conoces a alguien que utiliza una Coldcard, avísale, porque quizá no escucha podcast, quizá no utiliza redes sociales y quizá se puede librar de que este ataque le afecte. Porque quizá utilizó una Coldcard moderna, con una single sig, y esas a lo mejor no están afectadas hasta de aquí, ¿qué? 1 año, 2 años, que toda la evolución tecnológica haga todavía más fácil poder registrar todo ese espectro de números de 2 elevado a la 70. Así que, si puedes avisar a quien conozcas que utiliza una Coldcard, yo te lo agradezco. Y ya está, eso es todo. Va a haber más materiales, sigo estudiando todo lo sucedido, sigo leyendo, me estiro de los pelos con lo que estoy viendo. Es un error no forzado, como pasa en el tenis, y eso es lo que sorprende más. Pero bueno, he trabajado muchos años con Coldcard y estoy en contacto con el equipo. Cualquier cosa que pueda saber de su primera mano os lo haré saber también. Nada, cerrar el podcast agradeciendo de nuevo a Hodl y a Bitrefill por permitirme seguir produciendo estos episodios. Ya lo sabéis, si estáis buscando comprar sin ceder datos personales, Hodl. Si estáis buscando gastar sin ceder datos personales, Bitrefill, podréis compraros de todo. Ellos son los incansables, 7 años llevan apoyando el podcast. Así que muchísimas gracias Hodl y Bitrefill. Y nada, no descarto hacer cualquier otro tipo de contenido adicional. Sigo bajando esta madriguera y espero poderos leer en los comentarios cualquier duda, cualquier comentario. Será un placer poderos ayudar en lo que esté en mi mano. Abrazo grande.